Que Dios te bendiga. Somos el Servicio de Capeanía del Ejército de Guatemala y en esta oportunidad queremos dejar una reflexión para tu vida. La palabra del Señor dice en el Evangelio capítulo 4 del Evangelio según San Juan, en su versículo 46, que Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y ahí dice, en Capernaum había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. Sin embargo, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre, dice, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos llegaron a recibirlo y le informaron diciendo: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa al Señor. La historia que Jesús nos presenta en el Evangelio es muy importante para nosotros como padres de familia, puesto que sabemos que en algún momento nuestros hijos van a estar en situaciones en donde nosotros como padres responsables y también padres amorosos debemos de velar por el bienestar de nuestros hijos. En esta ocasión leímos el Evangelio y nos dimos cuenta que el hijo de este señor oficial se encontraba a punto de morir. Y una de las acciones a tomar de él por el bien de su hijo, con el fin de salvaguardar la vida de su hijo, es que busca ayuda. Lo importante y fundamental es en quién él se refugia o a quién él busca. En esta ocasión dice que él escuchó que Jesús había llegado a Galilea una vez más. Y fue la oportunidad, fue el momento para él para aprovechar e ir ante Jesús y pedirle de corazón que atendiera a su petición, que era que fuese a su casa para orar y sanar a su hijo que estaba a punto de morir. Nos damos cuenta nosotros que él le rogó a Jesús. No llegó imponiéndose, porque resulta ser que la necesidad era tan grande que él llegó a un momento hasta confundir su mente y pensar de que iba a obligar a nuestro Señor Jesucristo o llevarlo por la fuerza, siendo él una autoridad y teniendo una amistad con el rey. Sin embargo, el cuadro dice la palabra del Señor, que la historia menciona que él llegó con humildad y llegó a rogarle al Señor, no a imponerle, no a obligarlo, sino a pedirle de corazón. Llegó con esa humildad de necesidad que todos nosotros presentamos en algún momento. Y dice que le pidió al Señor que fuese a su casa. El Señor le fue claro y le dijo: bueno, a veces necesitan que hayan prodigios, que hayan milagros para creer, pero lo que el Señor Jesucristo está en ese momento pues haciendo es probando la fe de aquel hombre. Y este hombre, dice la palabra del Señor, que le dijo: no, Señor, apresúrate, vamos a casa, yo sé que tú vas a hacer el milagro en la vida de mi hijo. Y el Señor le dice: regresa a casa, tu hijo vive. Esta es una palabra que ya está en acción. Esta es una palabra que ya cobró efecto en la vida del hijo del oficial. Y lo más maravilloso de todo esto es lo que ocurre en la vida del oficial. Dice la palabra del Señor que él creyó en aquella palabra que el Señor Jesús le dijo. Eso es importante, porque en primer lugar buscamos ayuda porque necesitamos. Hacemos nuestra petición y lo hacemos reconociendo a quien nosotros hemos buscado, que principalmente es Dios, en quien nos refugiamos y a quien vamos, porque posiblemente
Ya buscamos ayuda en el ser humano, posiblemente ya buscamos ayuda en la ciencia, posiblemente ya recurrimos a muchas fuentes y no hemos recibido la respuesta, no hemos recibido el milagro que necesitamos, que es algo de emergencia en ese momento. Y qué interesante es ver a este oficial agotando sus recursos, pero llegando con Jesús. Y es esa la invitación del día de hoy, que busquemos ayuda en la persona correcta. Es decir, como padres de familia, vayamos a Dios y encarguémosle a Dios a nuestros hijos. Pongamos a nuestros hijos en las manos de Dios. Cual sea la situación que ellos estén atravesando o vayan a atravesar, estemos tomados de la mano de Dios con esa confianza de que la palabra que Cristo nos imparte, la palabra de Dios siempre vendrá para edificar a nuestra familia, para restaurar a nuestra familia. El oficial dice que cree a esta palabra y cuando él regresa a casa, las personas que estaban en su casa, dice que salieron al encuentro y le dijeron, tu hijo vive. Y él se llenó de alegría y de gozo porque sabía muy bien en la palabra que había creído. Si hoy tú depositas tu confianza en la palabra de Dios, la misma palabra da testimonio de sí misma. Dice que los que confían en Dios jamás serán avergonzados. Los que confían en la palabra del Señor. Si Dios dice que va a restaurar tu hogar, Dios lo va a restaurar. Si Dios dice que Dios va a bendecir a tus hijos, va a hacer de tus hijos, que tus hijos sean hijos prósperos, Dios lo va a hacer. Lo único que debemos de nosotros como padres de familia es de cumplir con lo que el Señor nos dice a nosotros como padres. Instruye al niño en su camino para que cuando éste sea viejo no se aparte de él. Nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos y es de encaminarlos en la palabra de Dios, en los caminos de Dios. Y al estar tomados de la mano de Dios, podemos nosotros ver los resultados de la confianza y de la fe que tengamos en Dios. Dios jamás va a avergonzar a sus hijos. Dios va a tomar en cuenta cada palabra, cada petición que tú le tengas y Él te dará la respuesta. Fe es lo que necesitamos para que las cosas nos resulten favorables en todo momento. Como hijos de Dios, yo te motivo a que sigas adelante, tomados de la mano de Dios, y que nuestra familia sea bendecida. Que en este 17 de junio tengas un feliz Día del Padre. Amén.